Buenas tardes, mi nombre es Adriana Simancas y les voy a explicar un poco sobre el ajuste fiscal. En la empresa Cachamay, compañía anónima, se construyó en marzo del 2001 y el 31 de diciembre del 2021 presenta la siguiente información para preparar el ajuste fiscal inicial. Tenemos el estado de situación financiera que nos dice que es al 31 de diciembre del 2001. Tenemos la parte de los activos, el activo corriente. Tenemos en el activo corriente lo que es el efectivo, las cuentas por cobrar clientes, cuentas por cobrar accionistas, cuentas por cobrar afiliadas, inventarios y gastos prepagados. Tenemos en total activos corrientes 23.125. En activo no corriente tenemos la depreciación acumulada de activo no corriente, para tener un total de activos de 41.150. En el pasivo y patrimonio tenemos pasivo corriente, que es impuestos por pagar y cuentas por pagar, con un total de pasivo de 10.115. En patrimonio tenemos capital social suscrito, la reserva legal, las utilidades retenidas, que nos da un total de patrimonio de 31.035. Más el pasivo nos dice que son 41.150. Luego tenemos el estado de resultados. Tenemos las ventas, los costos de venta, la utilidad bruta, los gastos operativos. Tenemos adicional la información que nos dice que el terreno se adquirió en marzo del 2001. Los vehículos se adquirieron en junio del 2001, uno por 9.000 y el otro en 6.000. Se deprecian por el método de línea recta en 5 años. El mobiliario se adquirió en abril del 2001 y se deprecia por el método de línea recta en 10 años. La póliza de seguro se adquirió por 3.000 el 15 de noviembre del 2001 y cubre un año. El inventario se evalúa por el método PEX. La empresa inició sus operaciones sin inventario. El inventario final proviene de las compras del ejercicio. Tenemos el movimiento de activo no corriente de fecha 31 de diciembre del 2001. El movimiento de la depreciación con fecha también al 31 de diciembre del 2001. Tenemos la hoja de trabajo, como se puede ver, para el ajuste inicial al 31 de diciembre del 2001. Nos dice que los totales en estado de situación financiera por el debe y por el haber fueron de 43.125. Las eliminaciones de 7.000. En el balance de ajustes 43.125. El ajuste del ejercicio fue de 1.386,8 y el estado de situación financiera fiscal actualizado de 44.511,08. En la hoja de trabajo para el ajuste inicial de los inventarios, según el artículo 104 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, nos dice que tenemos la descripción, la fecha de inicio de las operaciones, el IPC, que es mes de cierre y mes de inicio. Para calcular el factor de ajuste se debe calcular con el IPC del mes de cierre sobre el IPC del mes de inicio. Tenemos el inventario inicial histórico. Para calcular el inventario inicial actualizado se toma en cuenta el inventario inicial histórico por el factor de ajuste. Luego tenemos el inventario fiscal. Después tenemos para obtener el incremento de inventario histórico debemos restar el inventario final histórico menos el inventario inicial histórico. Luego tenemos el inventario final actualizado si tenemos que el incremento de inventario histórico es mayor a 0 o si es igual al inventario inicial actualizado
más el incremento de inventario histórico. También nos dice que puede ser el inventario final actualizado si el incremento de inventario histórico es menor a 0 o igual a la multiplicación del incremento del inventario histórico por el inventario inicial actualizado entre el inventario inicial histórico. Después de eso, para calcular el ajuste por inflación del periodo, se debe restar el inventario final actualizado menos el inventario final histórico. Así calculamos el ajuste inicial de inventario. Para calcular el ajuste inicial de los activos no monetarios, amortizables y activos no corrientes no depreciables, tenemos la descripción, la fecha de adquisición, el IPC, que es el mes de cierre, y el mes de adquisición. Para calcular el factor de ajuste debemos dividir el IPC del mes de cierre con el IPC del mes de adquisición. Luego tenemos los costos históricos de adquisición. Luego el costo de adquisición actualizado se obtiene multiplicando el costo histórico de adquisición por el factor de ajuste. Luego de eso, la amortización acumulada histórica. Para obtener la amortización actualizada se debe multiplicar la amortización acumulada histórica por el factor de ajustes. Luego tenemos el ajuste inicial de costo histórico, que se debe restar el costo de adquisición actualizado menos el costo histórico de adquisición. Después tenemos el ajuste inicial de la amortización, que se calcula con la amortización actualizada menos la amortización acumulada histórica. Y por último tenemos el API neto, que son los ingresos netos. Se calcula del ajuste inicial de costo histórico menos el ajuste inicial de la amortización. Y así obtenemos el ajuste inicial de los activos no monetarios amortizables y el activo no corriente no depreciable. Después de eso tenemos el ajuste inicial de los activos no corrientes. Tenemos la fecha de adquisición, el IPC del mes de cierre, el del mes de adquisición. Para calcular el factor de ajuste se debe restar el IPC del mes de cierre, se debe dividir el factor de ajuste del mes de cierre con el IPC del mes de adquisición. Luego tenemos el costo histórico de adquisición. Después, para calcular el costo de adquisición actualizado, se debe multiplicar el costo histórico de adquisición por el factor de ajuste. Después tenemos la depreciación acumulada histórica. Para calcular la amortización acumulada actualizada, se debe multiplicar la depreciación acumulada histórica por el factor de ajuste. Después, para calcular el ajuste inicial de costo histórico, debemos restar el costo de adquisición actualizado menos el costo histórico de adquisición. Después de eso, el ajuste inicial de la depreciación se obtiene restando la amortización acumulada menos la depreciación acumulada histórica. Los ingresos netos se obtienen al restar el ajuste inicial de costo histórico menos el ajuste inicial de la depreciación. Y por último tenemos el resumen para el asiento, que sería el costo, la depreciación, la parte neta y la tasa del 3%. Así calculamos el ajuste inicial de activos no corrientes según el artículo 104 del reglamento de la Ley Orgánica de Impuestos sobre la Renta. Eso es todo. Mi nombre es Adriana Simancas, estudiante de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad de los Andes, en el núcleo Rafael Rangel.